Bienvenidas y bienvenidos a Hemisferio Laboral, oportunidades que transforman tu futuro. El podcast donde hablamos en español sobre todo lo que muchas veces no se dice. La integración laboral de migrantes y expatriados hispanohablantes en Francia. Somos un equipo de 3 mujeres migrantes de México, Colombia y Ecuador, que vivimos, trabajamos y construimos nuestras carreras en Francia. Y sí, sabemos lo que es llegar con 1000 preguntas y pocas respuestas. Por eso, creamos este espacio, para compartir información clara, consejos prácticos y sobre todo, experiencias reales que puedan ayudarte a encontrar tu lugar en el mundo profesional francés. En cada episodio exploraremos temas claves como la búsqueda de empleo, la adaptación cultural en el entorno laboral, la salud mental en el proceso migratorio y mucho más. Nuestro enfoque une 3 perspectivas: recursos humanos, psicología y ámbito corporativo. Queremos acompañarte desde lo técnico hasta lo humano. Así que si eres migrante, expatriado o hispanohablante en Francia, este espacio es para ti. Porque sabemos que construir una vida profesional fuera de tu país no es fácil, pero tampoco imposible. Con las herramientas adecuadas, el apoyo correcto y la comunidad que te entienda, puedes encontrar y crear el destino profesional que deseas. Te invitamos a escucharnos cada 2 semanas y si este contenido resuena contigo, compártelo también con quienes más lo necesitan. Bienvenidas y bienvenidos a esta comunidad de apoyo, información y empoderamiento. Esto es Hemisferio Laboral, oportunidades que transforman tu futuro, y aquí comienza tu nueva etapa profesional en Francia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando. Me da mucho gusto compartir hoy el micrófono con Pau Valladares y Pau Puerto. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Hola. Para nuestro segundo episodio. Y bueno, como comentábamos en el episodio anterior, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que seguramente les va a sacar alguna risa o les va a hacer pensar mucho, que es el tema de los choques culturales. Y bueno, esto surge porque yo llegué hace 9 años a París para trabajar y bueno, hay varias historias muy particulares. No sé si chicas quieren que les cuente un poco acerca de esta experiencia o quieren agregar algo más antes de comenzar. Sí, dale, Caro, empieza. Queremos escucharte. Bueno, dale. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando recién llegué a París, yo decía, bueno, voy a llegar a París, yo no conocía nada de París, yo decía, bueno, es la ciudad de la moda, todas las personas deben estar súper bien vestidas, con sus zapatillas y su ropa muy, muy fancy. Y yo llegué así al trabajo, llegué con un vestido negro largo abajo de la rodilla, zapatillas negras, una gabardina, y me doy cuenta de que nadie estaba vestido igual que yo. Y yo dije, me sentí muy rara, y dije yo como, qué extraño. Después de ahí fuimos a comer y yo ya no podía caminar porque para ir a comer caminamos y caminamos muchas cuadras. Y al final como que me arrepentí y a partir de ahí nunca más volví a ir vestida así al trabajo. Y bueno, de aquí empiezan a surgir muchos aspectos o choques culturales que empecé a ver, no solamente con el tema de los tiempos, los horarios de comida, sino también jerarquías, temas de recreación y tiempo libre. Pero bueno, esta historia que les cuento es muy particular, así que me gustaría entrar como más a detalle cuando una persona está buscando empleo, llega aquí y terminó la carrera o apenas está buscando trabajo. Así que, bueno, empecemos por lo más importante. ¿Qué pasa cuando llegamos? Pues tenemos que postular con nuestro diploma de nuestro país de origen. Y aquí creo que Pau Puerto nos puede dar un poquito más de información, Pau. Sí, claro. Cuando yo hablo desde mi experiencia personal, cuando yo llegué, pues mi diploma no valía nada aquí. Y fue una sorpresa enorme porque, bueno, yo vengo de una universidad que es muy reconocida en mi país, súper, bueno, los colombianos que la conocen es, pues yo estudié en la Nacional y pues es un orgullo estudiar en una de las mejores universidades de tu país. Y de una cierta manera yo había desarrollado un orgullo y bueno, de una cierta manera yo siempre tuve oportunidades de trabajo. Desde antes de graduarme ya tenía propuestas de trabajo, cuando terminaba un proyecto ya tenía otra propuesta, nunca me faltó el trabajo. Cuando yo llegué aquí, ver que ese diploma Universidad Nacional, no me conoce eso. Además, eres nutricionista porque quieres trabajar en esto. Entonces, como que sí, fue súper fuerte. Y, y no, pues no valía nada. En ese momento hay un shock enorme de que es algo ya más
material, sobre un reconocimiento de un título, que no, que no, que no. Y así tú quieras, no vale la pena quedarse estancado en esa etapa de no, no fue reconocido. Sí hay que, yo pienso que yo viví mis emociones un poco fuertes, pero hay que saber, como decimos aquí, bueno, rebondir o recuperarse rápidamente, ser resiliente y buscarse oportunidades donde uno se sienta también bien, ¿no? Y ustedes, bueno, Pau y Carolina, ¿cómo les ha ido con esta búsqueda de empleo con un diploma de sus países aquí en Francia? Pau. Bueno, a mí tu historia me resuena muchísimo, Pau, porque es también mi caso. Y claro, yo vengo también de una profesión reglamentada que es la psicología. Y yo sí entré a hacer todo el procedimiento de validación. Pues bueno, ese también diría es otro choque cultural porque aquí hay una burocracia muy grande. Y cuando hablamos de tiempos, los tiempos son como muy específicos. Es decir, yo envié todo mi dossier al Ministerio de Educación Superior y ellos se reúnen, normalmente en ese entonces se reunían 2 veces al año. Y entonces tú envías toda tu documentación y bueno, te quedas esperando. Y hay que esperar. Y hay que seguir esperando hasta que en algún punto te van a dar una respuesta positiva, negativa. Y con esa respuesta, bueno, en mi caso no fue tan positiva, pero también fue muy ambigua. Y ese es otro problema, porque entonces hay que como decodificar esta carta y esta respuesta como para entender qué hay que hacer. Y esta vez no me quiero alargar mucho porque este es un trámite que termina siendo más burocrático, educativo. Entonces yo fui por todas estas peripecias de ir a tocar puertas en la universidad, preguntar cómo funciona, enterarme que puedes aplicar a hacer una validación, de qué se tratan estas validaciones. Yo aquí añadiría también otro choque cultural, el tema de todas las siglas que existen en Francia, porque existen muchísimas, solo pasan hablando o sea, en vez de decir toda la frase, obviamente te dicen las 3 letras. Entonces yo hice una VAE, que es una validación de adquisición de experiencia. Todo esto se vuelve también muy engorroso porque es como muy complejo ir entendiendo el sistema. Y creo que de esto también se trata nuestro capítulo de hoy, hablar sobre estos choques culturales, de saber cómo vamos asimilando el sistema francés. En este caso yo les estoy hablando un pedacito sobre el sistema educativo francés y ahora seguimos con el tema laboral. Claro, claro. Creo que cada uno ha vivido ese sistema a su manera, según su esa personalidad y su nivel de sensibilidad, ¿no? Hay personas que, bueno, que ya todo fácil, sale rápido, conozco, pero otras personas, pues no es el caso, ¿no? O sea, también puede variar mucho la experiencia. Y bueno, estamos aquí para compartir nuestras experiencias con toda sinceridad, honestidad y pues hablar de lo que hemos vivido y también nuestras profesiones, ¿no? Recursos humanos, corporate, venta, comercio y psicología. Claro. A ver, y hablando un poquito de esto, sí, es verdad que, como decías, Pau, es muy cierto que cada experiencia es muy diferente. Yo tuve no sé decirlo, la suerte de tener una carrera que no era reglamentada como tal, pero yo sí me di cuenta de que aunque tenía una carrera y una maestría muy, ¿cómo decirlo? Como muy común, que era administración, mi maestría, pues no tener un título aquí me complicó mucho y yo mandaba currículums y no pasaba nada. Y me di cuenta que en cuanto hice un máster aquí, que lo hice por un año, era un máster 2, automáticamente las puertas se me abrieron. O sea, fue increíble la cantidad de currículums que enviaba y las respuestas que tenía. Entonces creo que, bueno, aquí Francia creo que también una diferencia cultural es que si no tienes un título o un diploma de aquí específicamente de Francia, es complicado entrar. Digo, no es imposible, pero sí es un poco complejo. Entonces, aunque nuestra carrera no esté reglamentada, sí es verdad que hay ciertas trabas. Creo que es algo muy diferente porque si llegas a México o a Colombia o a Ecuador, imagino que con un diploma francés, claro que brillas, ¿no? Y es como, ok, queremos este diploma. Pero al revés, no sé. Sí. Y claro. justamente, chicas, hablando de esto de llegar con un diploma, después de esto viene el currículum. Y bueno, también tenemos una experta en este tema, Pau, que es muy diferente también. Yo me acuerdo también un tema que yo llegaba postulando como yo postulaba en México y no tenía nada que ver con lo que pedían aquí.
Entonces, a ver, Pau, no sé si desde la perspectiva de recursos humanos. Sí, bueno, lo que yo te puedo decir es que he visto muchas hojas de vida, porque también trabajé en reclutamiento, pero no te puedo decir las diferencias entre una hoja de vida colombiana y una hoja de vida francesa, porque no trabajé en reclutamiento en Colombia. Pero Ujú. lo que sí puedo decir, yo conozco solo las hojas de vida francesas, por ejemplo, Ok. porque cuando tú eres nutricionista, realmente mi hoja de vida era muy adaptada al sector medical. Ahorita estoy en un sector corporate y con los códigos de corporate franceses. Entonces, digamos que lo que yo veo aquí en las hojas de vida, primero que tiene que ser una página. En hoja de vida de nutricionista podrían ser varias páginas y mientras más información tengas de tus proyectos, de tus publicaciones en artículos diferentes, valía más. Aquí tiene que ser una sola página, de hecho. Realmente la hoja de vida tiene que responder a la oferta de trabajo. Es básico, es algo muy básico que uno dice, sí, parece muy simple, pero en realidad cuando uno está aplicando a veces no lo ve. Es leer la oferta de empleo, identificar las palabras claves de las competencias y esas palabras deben absolutamente estar en la hoja de vida para que haya un match. Lo que pasa es que, o lo que me ha pasado a mí también, es que cuando uno tiene muchas experiencias que en su país, aquí también de pronto pequeños trabajos en diferentes áreas, mientras, o que uno llama alimentarios, mientras uno busca el trabajo que realmente quiere, uno dice, bueno, pero mi perfil vale tanto, entonces está muy autocentrado como mi experiencia, no me voy a quitar esta experiencia porque me costó tanto tenerla, pero a veces sí se necesita tener esa flexibilidad y realmente responder específicamente al cargo. No quieren saber nada más de ti, no quieren saber si tuviste un proyecto que no tiene nada que ver con ese cargo. Claro. Entonces sí, es por ese lado, me he dado cuenta que es súper fácil. Tú en 6 segundos lees y si no tienes las palabras claves básicas, siguiente, porque hay muchas hojas de vida, muchas Eres un candidaturas. súper, súper tip, Pau, porque sí, o sea, ¿cuántas veces me han mandado currículums ahí de repente como para proponerlos en la empresa y todo? Yo digo, pero es que no tiene nada que, o sea, se ve mucho la diferencia cultural que tenemos con los currículums y eso es lo que hasta a Uy, mí me costó mucho entender. Así que, ¿sabes? Sería bueno. interesante ver tú cómo era tu hoja de vida en México y cómo es en Francia. Sería súper interesante. La mía era larguísima, tenía información, o sea, era muy general. Y yo creo que en México también es, bueno, no sé, porque hace Ajá, muchos años que no vivo en México, pero siento que es un poco más general. Y por ajá. ejemplo, no sé cómo es en Colombia o en Ecuador, pero la foto en México es, o era hasta cuando yo postulé, era importante. Aquí yo sé Ok. que de preferencia no poner, bueno, eso es lo que tengo duda, porque yo he escuchado como que para evitar temas, no sé si de racismo o de exclusión, como que no poner foto está bien visto. No sé, Pau, ¿qué piensas tú? Depende. A ver, Ok. si es una foto donde que va a enviar una imagen positiva de ti, está súper Ujú. bien. O sea, es una foto donde estás sonriente, donde estás positivo, con una buena postura. Esto va a ayudarte. No lo voy a negar, porque igualmente cuando uno mira la hoja de vida, lo primero que envía es una imagen general y ahí la foto juega un papel Claro. clave. Cuando uno tiene, por ejemplo, de factores de discriminación, puede pasar, no sé, discapacidad o diferentes factores, color de piel, de pronto una cara que no va a gustar a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, sí puede pasar. Claro. Y de pronto, en algunos casos, si uno sabe que tiene esos factores, es mejor no poner foto. Yo lo pienso porque, ¿por qué? Porque hay perfiles que sin foto logran también tener entrevistas y pasar a los siguientes procesos de reclutamiento. Pero como en la vida, yo aquí lo que quiero, estoy hablando con mi personalidad, personalmente lo que quiero decir es que sí es como la vida real. Hay personas que tienen ventajas, otras tienen menos. Y si la aptitud sabes que tienes una buena imagen y puede salir muy bien en una foto, ponla. Si al Ujú. contrario sabes que te han discriminado por tu color de piel, por varias cosas que podrían no gustar y quieres ser solo valorado por tus competencias, puede ser mejor no ponerla, pero también hay un riesgo, es que por ejemplo lo que pasa aquí en Francia también es con el velo de las mujeres. Yo he escuchado mucho y sigo bueno, una reclutadora en específico que dice, pon tu foto de perfil porque ya saben quién va a llegar a la entrevista. Es Mm. mejor que ya sepan quién es, cómo es esa persona físicamente, cómo va a portar un velo. Entonces, para que No haya sorpresas. ahorrarse, exacto, ahorrarse ese tiempo de pasar un momento desagradable en la entrevista y bueno, a la imagen del velo lo podemos aplicar a otras cosas, sí. Sí, para compartir algo personal, yo por ejemplo pienso que yo pongo mi foto, pero yo pienso que el hecho de tener un poco que ya me han dicho que yo soy tipe, o sea que yo tengo unas características chinas, asiáticas, o que se me ve mucho que soy de América del Sur, pero yo prefiero ponerla, porque yo digo, bueno, que ya sepan que yo no soy ni rubia ni ojos claros, aunque por mi nombre, mi apellido lo saben, pero mejor que sepan quién es, y ya.
pues sí, eso. Oye, Pau, y ahorita que dices lo del nombre y apellido, algo que también una jefa me dijo en algún momento, hace mucho tiempo, era como que ella se había cambiado el apellido por un apellido francés. Ah, Ella era coreana. Y me ajá. decía que era importante cambiarse el apellido como para tener más posibilidades de conseguir un empleo. ¿Qué tan cierto crees que sea? Mira que eso me habla muchísimo, muchísimo, Caro, porque también lo viví. Yo en una época tomé el apellido de mi esposo. Ok. Y obvio, cuando sí hay preferencia, o sea, no es preferencia consciente, no Ok. estamos diciendo aquí es una discriminación directa, no, es algo inconsciente que tenemos todos, que cuando algo nos es familiar, vamos a haber más tendencia, a tener más tendencia a querer trabajar con esa persona. ¿Qué pasa? Si tú eres, digamos, un ejemplo de un equipo que sea 100% francés, entonces cuando ven apellidos diferentes, hay menos probabilidad, pero también yo creo que es algo inconsciente y eso necesita más sensibilización, ¿no? Ujú. Por eso hay muchas empresas que trabajan en sensibilizar a los equipos, sensibilizar a los managers. Y por la petita anécdota, por la pequeña anécdota, perdón, la pequeña anécdota es que en una época yo me puse el apellido de mi esposo justamente por eso, porque yo era consciente que cuando tienes el apellido de tu esposo te llaman más, bueno, etcétera. ¿Qué pasó? Que por estar jugando ese rol, llegué, pasé un momento súper desagradable porque obviamente se imaginan que es una súper francesa que llega y llego yo como con mi acento, con todo. Te pasó como con el Y velo. O sea, como sí, o sea, cuando... por eso me Mm. identifico mucho con ese tipo de experiencias porque fue como, wow, no, o sea, no eres lo que estamos buscando. Entonces, mejor ahorrarse ese momento desagradable, ¿no? Digo yo, ¿no? Cada uno puede hacer lo que le parece, pero pues, No, y aparte, ay, no ¿no? sé, yo soy Carolina García, no me veo con otro apellido, ni, o sea, es como mi identidad, entonces como que cambiarla para conseguir un empleo Sí. me cuesta. Digo, quien me quiera aceptar, la empresa que me quiera aceptar con mi nombre y Ujú, apellido, yo quiero estar ahí, yo no quiero tener que ujú. cambiar. Me tocó una vez, hace muchos años, en una empresa que había una chica de otro país y el jefe le pidió que se cambiara, o sea, darle un correo con otro nombre afrancesado, y Oh. todo el mundo estaba en shock de que eso no se hace. Y yo decía como que, o sea, no era mucho el cambio, el ajuste, pero claro que, o sea, ¿por qué te cambian tu nombre? O sea, tu nombre si, pues, esa Sí, es tu sí, identidad, ¿no? O es sea, raro. yo no veía hasta ese nivel el impacto que tiene en alguien hasta ahora. Comprendo, porque es que mira que cuando tienes la naturalización, cuando ya te naturalizas, el mismo Estado te propone afrancesar tu nombre. Claro, sí. Entonces, sí, y bueno, entonces sí, yo no lo recomiendo por experiencia personal, pero si hay personas que lo hacen, igualmente es totalmente respetable. Cada uno su experiencia, cada persona su experiencia, pero sí creo que hay reacciones y hay que estar preparado. Si uno se cambia el apellido y se cambia los nombres y tiene un acento, hay que estar preparado a eso, a ver Claro, no, reacciones. como decía yo, no, encontrar una empresa que esté abierta a esta diversidad Mm, cultural. Justamente ayer leía sobre la importancia de las empresas que aceptan esta diversidad y el impacto positivo que tienen mm. ellas. Yo, como recomendación sería, no tienen por qué cambiar ni su foto, ni su nombre, ni su apellido. Encuentren más bien ese, no sé, Pau Valladares, ¿qué piensas tú con todos estos temas? Sí, los escucho y me siento identificada porque yo diría desde la diferencia que existe entre el CV, como has dicho, Pau Puerto, en el CV que lo habías hecho tú para nutrición, pues estaba completito y además qué difícil es desprenderse como de ciertas experiencias que nos, claro, que nos competen, que ha sido algo que nos ha nutrido mucho, que hemos aprendido mucho y todo eso queremos que esté ahí. Y para mí también, se ve de América Latina era pues de 5 páginas, creo, poniendo todas las conferencias, los workshops, Sí. o sea, todo Mm, lo que he hecho. Y mi perfil también es mm, un poquito sui generis, entonces también como que, ay, quiero mostrar también que me gusta el arte y que he hecho esto y que el voluntariado, o sea, como poner todo, todos, que sepan todo, pero es verdad, las personas que reclutan pues no se van a poner a leer 5 o 6 páginas de 200, 500 candidatos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso mm, también como este dato de ser mucho más conscientes y también más concisos. Por eso es que se pide que sea una sola hoja y que en esa hoja vaya pero que conforme al puesto que estás postulando. Sobre todo, yo creo que desde el aspecto psicológico,
cuando nos cuesta como soltar todas esas cosas que sabemos hacer y es como, claro que sabes hacer todo eso. Claro que eres competente y mucho más, o sea, mucho más de lo que ellos podrían conocer. Yo creo que esto es súper importante decirnos a nosotras mismas para jugar bien el juego, entonces aplica las reglas del juego. Si dicen que tienes que poner en tu CV, como tú has dicho ahorita, Pau, los puntos claves, las palabras clave, pues hazlo y sabes que eres eso y mucho más. Y que eso también te colabore el momento en el que te llamen a la entrevista, es decir, es ahí donde vas a poder seguramente mostrar. Ahora sí, pero tiene toda la razón. Estos filtros previos, que quiere decir la foto, que quiere decir mi nombre, donde ya se va a revelar que, ok, soy extranjera, tengo este perfil, tal vez como también me pasa en mi caso, como, o sea, todas las experiencias que yo tengo, pues claro, vienen de Ecuador, y sí cuenta el hecho de no tener la experiencia de la institución francesa. Entonces, ¿cómo poder sobrepasar eso? Y ya una vez que se hayan interesado en tu perfil, pues ahí sí poder demostrar todo lo que quieres mostrar, ¿no? Y lo que eres capaz. Entonces yo creo que sí es importante porque lo estamos diciendo también en palabras grandes, no es tan fácil, se vive discriminación y yo creo que también está, como has dicho, Caro, se está buscando también sensibilizar a las empresas que en la diversidad está la riqueza. Creo que esto es lo que necesitamos, escucharnos y seguir apostándole. Por eso mismo nuestros oyentes están en nuestro caso. Y es lo que queremos seguirles incentivando para que tenemos mucho potencial y hay que ponerle eso. Y para una pregunta, mira, por ejemplo, en mi caso me tardé como 5 años en aceptar que tenía que, por ejemplo, quitar mi título de nutricionista de una hoja de vida. Me costó 5 años, fue súper doloroso y ahorita yo lo digo, bueno, quítalo ya, o sea, ya, finalmente no soy ni mi profesión finalmente. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué podrías decir a una persona que dice, este título me costó mucho y hoy ya tengo que quitarlo de mi hoja de vida para dar paso a nuevas experiencias? Qué fuerte, Pau, no lo había pensado eso. Yo empecé a quitar cosas más leves, pero porque yo sigo guardando lo mío, yo sigo guardando lo mío. Y yo he quitado como lo extra, pero a ver, A Pau, mí me resuena porque también es mi propio caso. Y también me ha pasado tantos años que me he dicho, ¿será que tengo que ya dejar a un lado la psicología y, y dedicarme a otra cosa? Esto que tú dices, Pau Puerto, es súper fuerte y súper revelador, porque además tú nos has contado tu historia y es que tú sí hiciste ya la reconversión profesional. Pero a pesar de hacer la reconversión profesional, qué difícil es decir, es como tener otra vida y es una vida que cuenta, por supuesto, o sea, todos esos años cuentan, toda la experiencia que hiciste en Colombia cuenta y concretamente decir, aquí no cuenta tanto porque es como la otra vida, la vida de Pau en Colombia. Yo siento exactamente lo mismo, es como saber que toda mi experiencia de psicóloga, sin ese diploma y sin el reconocimiento aquí, yo por mucho tiempo hasta me convencí de que probablemente no, o sea, tal vez sí debería volver a estudiar porque es más o menos lo que me dijeron en la universidad y casi como convencerme de que tal vez, y es verdad, me falta, tendría que apostarle a más. Entonces, esto es súper fuerte para nuestra personalidad, porque la personalidad se ha ido construyendo en base a la profesión y yo también abogo tanto por el tema laboral y profesional porque sabemos que le apostamos toda una vida al tema laboral y profesional, o sea, estamos activos por mucho tiempo. Y entonces, haber construido una carrera y después decidir dejarla es un gran duelo y hay que decirlo, es un duelo que también nos cuestiona hasta sobre nuestra identidad. ¿Quién soy? Yo me decía, bueno, y si ya no soy psicóloga, ¿quién soy? Porque para mí la típica es que me presentaba, soy Paola Valladares, psicóloga clínica. Y aquí un buen tiempo era,
Sí, de profesión en mi país, psicóloga. Y aquí estudié una maestría en arte terapia. Sentía como que tenía que justificarme, justificar quién soy. Y es una pregunta, yo diría hasta existencial. Por supuesto que es una, yo diría como una ruptura de tu propia identidad. Y probablemente hablaremos de esto con más amplitud sobre los duelos. Ujú, ujú. Y yo me adelanto a decir que el duelo también conlleva a este renacimiento. Y yo creo que eso es, por Mm, ejemplo, en el caso de Pau Puerto, pues ella ahora es una experta en recursos humanos y es como este renacer y saber que aquí estoy. También esta es como mi otra fase, mi otra faceta. Y una mm, faceta que inclusive va ligado con Francia, porque es lo que decías, Pau. Yo, bueno, como que los CVs de Colombia no tengo idea, porque esa no era mm, mi carrera allá. Entonces no tengo claro. idea, no puedo hacer esa comparativa. Y a mí me Ujú, ha pasado algo de decirme, bueno, ¿y si no soy psicóloga, qué soy? Entonces ujú, es como poderme permitir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me gusta de Francia? ¿Con qué le asocio? Y bueno, en mi caso es más el tema artístico y que lo hablaremos en otra ocasión, pero sí que es importante decir, esto es crucial porque es este duelo de renunciar a una parte que no se ha perdido, ¿ah? Porque yo siempre le digo a Pau Puerto, esa parte tuya, tú la tienes y seguro la puedes sacar en algún punto. mm, Pero claro, como estratégicamente decir, yo acá me pongo la casqueta, la gorra de recursos humanos. Ok, pues sí. Ay, no, yo ahorita como que cayó el 20, decimos en México, como de muchas cosas como, wow, porque sí, o sea, como yo les mm, dije, sí, yo batallé un poco, pero a mí me quitas lo que he estudiado y yo creo que me pierdo. O sea, no sé, no lo, creo que está demasiado ligado a mi personalidad y todo. Las que han estado en ese momento de decir como, ok, me lanzo a otra carrera como Pau Puerto, como, ok, nada que ver con nutrición, ahora voy a recursos humanos. mm, Qué valientes también las que deciden quedarse y luchar por decir como, no, no, esta es mi carrera y yo la quiero. Y qué mm, valiente quien dice, voy a volver a cursar otra vez que esta carrera de ujú. arquitectura o no sé, que al Claro. final incluso Medicina. un amigo no me gustó y ya No. estudiaron la carrera, o sea, estudiaron unos años y es como, no, es que no es lo mismo. Y no quiero hacer Sí, esta escuela por un diploma que al final no voy a ejercer porque ya no me gusta, o sea, sí, es sí. muy loco. Pero sí, ahorita que hablaban como de empezar de cero y perder esa Mm, identidad, yo recuerdo también que la primera vez que me dieron un trabajo ya formal aquí en París, yo tenía o sea, una carrera en relaciones internacionales, un máster en administración, mm, y yo llego aquí y me dice mi jefa era de un hotel, y porque pues yo ahí fue donde encontré trabajo. Y me dice como, oye, ¿y tú por qué quieres trabajar aquí? Y yo, pues porque quiero comer. No, pero era como, pues porque aquí no cuenta o sea, aquí no cuenta mi currículum, o sea, mis mm, diplomas no cuentan. Y fue como ella darse cuenta de, o sea, como ver ese problema, decir como, con todos estos años de experiencia y tienes que empezar otra vez. Entonces, sí, sí, es un tema a mm. discutir en un podcast Es completo. un challenge Sí, que tú. claro. Pero a ver, chicas, volviendo al tema. Nos fuimos lejos. Hay tanto que decir. Pero bueno, una vez que ya tenemos todo el tema del currículum, que ya logramos una entrevista, ahora hay que ver también el tema de los contratos, porque es verdad que hay muchos tipos de contratos también. Uno piensa que o sea, conseguir un trabajo en Francia está bien y listo. Y no, o sea, también hay que ver, yo me acuerdo cuando yo empecé también aquí, empecé con un anterim, creo que se le llama, que es como Sí. contratos de un día, 2 días, como contratos muy cortitos. Y bueno, no sé, no era tan, pues no ganaba mucho porque dependía de la necesidad de la empresa, yo trabajaba o no trabajaba. Luego están también los CDD, que son los contratos de duración determinada, o sea, con un tiempo fijo, y luego los Mm, CDI, ¿no? Y bueno, muchos dicen que el sueño aquí es tener un CDI porque es verdad que un empleado francés, yo creo que contrario a México, no sé cómo es en Colombia o en Ecuador, ujú. pero yo siento que en México la empresa tiene, ¿cómo decirlo? Está mucho mejor parada que un empleado y aquí en Francia es lo contrario, aquí el empleado va a tener siempre la razón y va a estar súper protegido. Entonces, no sé cómo lo ven en sus países. Sí, claro. Pues como yo tenía una profesión liberal, como la Ah, ok, nutrición, yo trabajaba como freelance. ok.
Se llama contrato de prestación de servicios. Entonces hacías misiones, es como un trabajo. También lo hay en Francia, ese tipo de contrato, pero realmente yo nunca he trabajado como un contrato permanente, como un CDI que hay en Francia. No sé, Pau, ¿tú qué experiencia has tenido en Ecuador? No, o sea, como tú, igual en Ecuador, bueno, sí, trabajé también en un colegio siendo psicóloga, pero si no, casi toda mi carrera ha sido en consulta privada Ujú, y, ok. y también servicios prestados que cuando di clases en una universidad. Es verdad que creo que también depende de las profesiones, pero sí estoy consciente de que aquí en Francia, claro, el sueño es tener el CDI, el contrato indeterminado, porque con eso pues ya tienes todos los beneficios y todo se va regularizando como para que ya estés casi protegida, ¿no? De poder tener Mm. el trabajo seguro. Pero chicas, yo tengo una duda porque yo estudié cuando yo entré a la universidad aquí, estudié 5 años con chicos 10, 12 años menores que yo más o menos, Ujú. y ellos no sueñan con el CDI. Mm, De hecho, es como que entro en un CDI, me comprometí a vida, como me comprometí para toda la vida, y ahora si me quiero ir de ese trabajo, como que ya no voy a poder, o sea, no voy a tener esa libertad. Es como una prisión. No quiero hacer generalizaciones, pero sí hay menos tendencia, de pronto es nuestra generación, porque creo que las tres somos millennials. Yo pensé que hasta sí. nuestra generación era así, pero las cosas están cambiando. Muchos chicos de mi ambiente, de mi círculo cercano, dicen, no, puede ser mejor hacer un CDD para probar, para conocer la empresa, o mejor freelance porque tienes esa libertad. Me he dado cuenta que muchos quisieran ser freelance, ¿no? Desde el principio de la carrera. Entonces, ese sueño de CDI, yo pienso que no es tan real en lo que yo he vivido, de pronto para nuestra generación. A ver, es verdad que antes, o sea, yo hablando con mis suegros, con las tías de mi esposo, o sea, yo veo que mi suegro estuvo creo que 40 y tantos años en su empresa, igual su tía también era como 40 y tantos años y yo como, ¿cómo es posible que alguien aguante tanto tiempo? Wow. Incluso para nosotros como Sí. millennials creo que tanto tiempo no es normal y creo que no es nuestro sueño. Hablando con mi Mm, esposo y amigos de mi esposo, es como que ahora la tendencia, o sea, yo, en mi opinión, yo creo que el CDI importa, pero no porque sea indeterminado, la mm. gente está casada con quedarse mucho tiempo. O sea, creo que la tendencia, y es un tip que les paso, bueno, pero es, si quieres subir más rápido de sueldo, hay que estar cambiando constantemente de empleo. Y cuando digo constantemente, no es cada 6 meses ni cada año, yo creo que unos 2, 3 años y Mm, cambias. Y eso he visto que es como una tendencia muy marcada. Mis colegas, que es como cada 2 o 3 años, rotan y buscan otra empresa porque ujú. es más fácil subir de sueldo, depende de la empresa. Ahorita también les Ok, digo esto. Está más ok. fácil cambiar de sueldo y subir de sueldo si cambias de empresa. Porque normalmente cuando estás, si no me equivoco, Pau, cuando estás sin, creo que la media de aumento de salario anual es como de 3%. Pero si cambias de empresa, creo que puedes subir 10, 15, 20% de tu salario. Wow, ahí sí me corchaste, Caro, pero me parece Bueno, coherente. Y Sí. lo que yo tengo entendido es que quizás esa es la ventaja del CDI, el hecho de que, ¿cómo se diría esto? Como que una vez que tú tienes un puesto, en la siguiente oferta de trabajo, comienzas desde ahí, tú ya no comienzas de cero. O sea, el siguiente escalón que tú vas a pasar, si es que era un CDD, bueno, será desde el CDD, pero si es desde el CDI, probablemente se apunta desde ese CDI y también el plafón de tu salario. Es decir, aquí no puedes ir y postular un trabajo que sea inferior, sino que siempre tiene que ir subiendo. Es lo que yo he escuchado alrededor con gente francesa, que puede ser. Yo ya escuchando a Pau y a Caro me di cuenta que depende mucho del sector. Por ejemplo, Caro está en un sector privado donde Mm, tú negocias, donde tú tienes el derecho a negociar, es verdad. donde la dinámica es corporate es diferente. Y lo que dice Pau, por ejemplo, corresponde más al sector público o al sector Mm, asociativo, donde hay ok. una escala de experiencia según el código de la profesión. Y en ese sentido, más tú acumulas, por ejemplo, se llama la convención colectiva. En las ofertas de trabajo dicen, si ya has ejercido en esa profesión, se reconoce la experiencia y según la estratificación que está en la convención colectiva, que es un documento legal y obligatorio, te tienen que pagar ese salario.
ya por el número de años de experiencia que tienes y no hay tanto esa negociación, sino que ya está establecido de manera legal, equitativa, justa. Y es diferente, las dinámicas son diferentes según el sector. Lo que también quería yo mencionar es, incluso dentro del sector privado hay diferentes. Por ejemplo, yo decía que muchas veces dentro de una empresa puedes negociar 3%, pero hay empresas, por ejemplo, lo interesante de estar en corporativos, realmente corporativos, como grandes empresas, es que muchas veces, yo hace 2 años que yo no pido un aumento de salario, automáticamente se me da este aumento de salario. Y no es de 3%, es de 10% o un poquito más. Yo ya, o sea, aquí ya no es necesario, no sé si es una cultura americana o qué, pero es automáticamente aumenta. Entonces, y hay, yo sé cómo se le llama esto, ya también es interesante de los corporativos. También lo que hay es una grilla salarial, creo que se le llama, que es como que tú sabes, eso me parece muy interesante porque tú sabes cuánto ganan todos. Hay como, bueno, es lo que yo entiendo, Pau, de esta grilla, ¿no? Como que el salario va a ser equitativo, no hay mucha diferencia de salario entre una persona y otra y como que está más específico el salario. Pues justamente lo que decía por estratificación, me refería a esa grilla. Bueno, le digo estratificación porque me parece que es el término más apropiado en español, pero justamente es que lo que yo sé, no soy una experta, no, o sea, no, pero lo que yo sé por lo que he vivido, por mi experiencia y mis clases de recursos humanos, es que hay una parte legal, pero en lo privado ellos no tienen esta obligación de compartir los salarios. Ya es parte de la política interna de las empresas que son más equitativas y que quieren tener, como digamos, hacer un reporte público o más transparente, pero es realmente una elección, si me hago entender. No está tan, si quieren ser transparentes pueden, si no quieren también. Digamos que el sector privado tiene más libertad de tener diferencias de salario, dependiendo de la empresa, por eso cada empresa tiene su cultura, sus valores, su política. Claro, sí, buen punto, Pau. Bueno, y volviendo otra vez al tema. Es que hay muchas cosas muy interesantes en esas diferencias culturales. Bueno, hablando del CDI, también, bueno, lo que yo veo importante, interesante del CDI es el tema también de las ventajas que se tienen, por ejemplo, el tema del chômage, o cuando tienes como no sé, esta ayuda, digámoslo así, de cierto porcentaje de tu salario cuando te quedas sin trabajo. Que obviamente es cuando tú renuncias, no, perdón, cuando ellos te corren, no cuando tú renuncias. Pero eso es interesante. No sé si con CDD, o sea, yo sé que con CDD te tienen que dar como cierta indemnización cuando termine el contrato, pero según yo tengo entendido, pero no soy experta en esto, con CDD no tienes acceso al chômage. Sí, con CDD también tienes acceso. Lo que pasó fue que con una nueva ley que se modificó hace poco, creo que hay una condición de nacionalidad. Se hicieron unas restricciones y depende de la nacionalidad. Creo que si tienes nacionalidad francesa y estás en CDD, sí tienes derecho al chômage. Ok. Porque es verdad, ahora que lo dices, tengo un colega que renunció a su CDI y para tener derecho al chômage creo que tenía que trabajar con un CDD, creo que 3 meses. Y ya ahí iba a tener un chômage. Okay. Claro, para completar el periodo que se necesita, requerido porque hay unos meses que se necesitan, no tengo la cifra en este momento, pero tienes que tener un periodo de tiempo trabajando, independientemente de que sea CDD o CDI, pero que se cumpla ese periodo de tiempo para poder tener el derecho. Y las restricciones de nacionalidad a verificar, pero ya he conocido casos donde por no tener la nacionalidad han restringido el derecho al chômage. Okay. Pues bueno, yo creo entonces que, a ver, de lo que deduzco de aquí de este tema del CDI, creo que la mejor para un migrante sí es mucho más interesante un CDI entonces, porque quieras o no estás mucho más protegido. Yo lo veo así, como que tienes esa estabilidad que requieres como en un país extranjero, sabes que tienes un salario, sabes que si te corren, bueno, no lo sé, si te corren como que es mucho más fácil acceder a al chômage, no sé, ¿qué piensan ustedes? Pao Valladares, que no te hemos dejado hablar. Bueno, escuchándoles, lo que yo añadiría es el hecho de una vez que estás dentro de una empresa o de una institución y estás con todos tus derechos, si es que por A o B circunstancia empiezas a sentirte mal y como lo que lastimosamente es bastante común, que escuchamos el famoso burnout. Aquí en Francia, la gran ventaja que existe es que puedes tener este permiso de enfermedad que se llama arrêt maladie. Y yo creo que
y la primera vez que había escuchado de esto, me quedé así como pensando, en Ecuador, esto pasa, yo creo que no, yo creo que tienes que renunciar o te botan, te corren, porque no veo ese tipo de derecho, al menos en Ecuador, no sé cómo pasa en México, en Colombia, pero no me resuena. Y aquí pues, lo he escuchado más frecuente de lo que me encantaría, porque también quiere decir que algo también está pasando, ¿no? Como que cómo nos quemamos tan rápido. Yo creo que ese será otro tema para conversarlo más a profundidad. Pero sí, hablando de derechos, una vez que estamos inmersos en el trabajo con las leyes francesas, existe esta posibilidad de tener este derecho a la enfermedad y seguir con los derechos laborales. Algo interesante, tengo dos preguntas, una pregunta para ti, Pau, pero también es cierto que yo, por ejemplo, tengo amigos que tienen alguna discapacidad o no sé cómo se le puede decir esto, alguna discapacidad, tanto física como mental, y existen como ciertas tarjetas, porque yo me acuerdo que me comentaban esto, y que ellos tenían ciertos beneficios al trabajar. Es decir, que si, por ejemplo, yo sé que tengo una amiga que tenía una, ¿cómo se le dice? Enfermedad mental, trastorno mental. Trastorno No, mental. Discapacidad mental. Una sí, discapacidad. esquizofrenia, por ejemplo. Sí. Y Sí, un trastorno tenía mental. como trastorno mental, ok. Si un día no se sentía bien, ella tenía derecho a no ir al trabajo y como que eran trabajos más flexibles. Y eso se me hizo súper interesante porque, no sé, en México desconozco, a lo mejor sí existe, pero hace mucho que no trabajo en México. Pero dije, wow, o sea, y de hecho fue de las razones por las que ella migró también, por la salud y sobre todo por el trabajo, porque en México dijo, yo no hubiera podido trabajar allá, porque si un día no me siento bien para trabajar, tuve a lo mejor algún episodio o algo, aquí es como simplemente aviso y listo. Y eso me hizo súper, súper interesante que existiera aquí en Francia. Y una pregunta para ti, Pau, también de lo que hablabas sobre el tema del burnout y esto. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo ves tú el hecho de que haya este espacio para que las personas puedan tomarse unos días o semanas o meses off por el burnout? Desde el lado de la psicología. Bueno, yo diría que en la teoría ya es Ujú. un gran avance, porque finalmente si no estás bien y no puedes rendir en tu trabajo, pues qué mejor que tengas ese permiso para poder prestarte atención, cuidarte, hacer algo al respecto. Ya en la práctica, pues personas cercanas a mí están en esa situación y la verdad sí me pregunto cómo podría hacerlo mejor, porque yo lo que veo es que tienes tu pausa, o sea, tienes tu permiso de enfermedad, te vas a tu casa y por lo general cuando hablamos de burnout está también con todos estos síntomas que están ligados a una depresión, a esta fatiga extrema que como que necesitas, por supuesto, descansar, pero a la vez tener como un buen seguimiento psicológico, porque de lo contrario es irte a tu casa y, pues, no sé, ver el techo y aislarte. Eso es lo que más me choca a mí, porque digo, te vas a tu casa y no estás bien, o sea, no son vacaciones, la verdad, no. O sea, no estás bien, necesitas tiempo para cuidarte y recuperarte. Entonces, ese seguimiento que me da la impresión de que en teoría sí hay un médico del trabajo, pero ya en la práctica lo que yo he visto, las personas que están en esa situación, pues están ahí y siguen mal y de pronto lo que sucede es que también hay que hacer una inspección de que si estás haciendo reposo en casa, pero más allá de eso, no sé, o sea, sí me da la impresión de que se necesita hacer algo al respecto para que no solo sea el hecho de que tienes el permiso y ya. Entonces sí, es un progreso, por supuesto. Yo me digo, como tú decías, si tengo alguna discapacidad mental o física, en Ecuador yo sé que hay como unos porcentajes. Ok, ¿cuál es el porcentaje de discapacidad que tienes? Y creo que también en la teoría pues hay algo que se va adaptando a eso, pero bueno, va de a poco. De ahí en la práctica, no sé, es como cómo ayudamos a que la persona en verdad vaya mejor y yo digo, para una empresa, para una institución, lo que queremos es que la persona esté bien y que esté con todas sus capacidades y esté productiva. Y yo sí recomiendo a viva voz que se necesita una gran prevención, o sea, antes de que nos quememos, antes de llegar al agotamiento profesional. O incluso, no, o sea, sí una prevención, pero si ya no se pudo
también buscar acompañamiento cuando tomes ese tiempo off de burnout, porque lo que me pasó hace tiempo, yo me encanta trabajar, mi vida es trabajar, y un día, hace unos meses me operaron y fue muy duro para mí el estar en la casa operada y no poder hacer nada. Me venían pensamientos y me estresaba y me angustiaba. Yo dije, todo el mundo cree que estoy muy a gusto aquí en mi casa descansando, porque no era una operación tan grave tampoco. Pero el hecho de estar en casa sin hacer nada y sin tener como una actividad que me ocupara realmente, como trabajar, fue muy duro. Entonces digo, estas personas que se van por burnout y no tienen nada que hacer, quedan con ese pensamiento y siguen y siguen y se están carcomiendo por dentro. Uy, creo que al menos, y es algo que no veo mucho, el acompañamiento por burnout, lo empiezo a ver ahora, pero realmente no es muy conocido. O yo no he escuchado nunca una persona de mi entorno que se haya ido por burnout y haya tomado terapia. O a lo mejor no lo dicen, no lo Sí. sé, pero no me suena, no me resuena y creo que tiene muy un buen punto ahí. Sí, sería muy pertinente, o sea, que haya un cuidado realmente. ¿Qué se hace? Bueno, yo digo desde mi trinchera, sí, obviamente un acompañamiento psicológico. Y bueno, y si no es el acompañamiento psicológico, pues, ¿qué otros tipos de cuidados puedes tener? Pero que haya un seguimiento, porque la idea es que no estás bien, entonces hay que Claro. hacer algo para que estés bien. O Claro, una, muchas veces las personas piensan que, claro, estás, no sé, ahí echado o de vacaciones. Puede haber abusos, sí, como todo, pero la idea es que no estás bien en tu oficina, entonces hay que buscar una alternativa y hacer algo. Sí, entonces el acompañamiento psicológico yo lo vería como una buena opción, inclusive si hay otras también. y a lo mejor que no tenga ese acceso o ese presupuesto para pagar un acompañamiento, a lo mejor hacer una autoexploración muy profunda, ¿no? Y decir como, ¿qué me llevó aquí? ¿Por qué estoy aquí en este momento de mi vida? Pero sí, una autoexploración que a veces da miedo hacerlo solo, ¿sabes? Como que Sí, rascar donde duele, ay, cuesta. Pero bueno, siempre es bueno Claro. buscar ayuda. Sí, y yo sí creo que el burnout es tabú. O sea, como que no lo dices porque Sí. te van a tomar como un frágil. No lo puedes decir en tu trabajo porque va a generar desconfianza de tus colegas, etcétera, y en tu vida personal, dependiendo de tu entorno. También puedes tener apoyo o puedes tener crítica. Entonces es algo que yo creo que se mantiene como en discreción, en secreto. Sí, pero bueno, chicas, a ver, ahí tenemos muchos temas. No sé si quieran que hagamos una segunda parte de este episodio o quieren continuar. Claro, hay mucho todavía, mucho de qué hablar. Los sí. horarios, las Las bromas, vacaciones, el humor. La recreación, los tiempos. Sí. Pues sí, es como quieran, ¿no? Si les si ustedes los que nos están escuchando les gustaría que siguiéramos hablando de los choques culturales en el entorno profesional en Francia, pues escríbanos un mensaje y pues lo estaremos grabando próximamente. Claro, claro. Empezar por lo básico. Yo creo que en lo personal aquí en Europa, LinkedIn es su mejor amigo. Así que Mm. empiecen a seguir personas que estén en las áreas que a ustedes les interesa. Empiecen a seguir las empresas para ver qué actividades tienen, para que vean cómo las personas se visten, qué tipo de eventos hay, para que empiecen a ver un poquito los eventos. Hay muchos eventos gratuitos, muchos meetup, asistan a uno que otro para irse fogueando, como decimos en México, ir entendiendo un poquito cómo funciona, para que cuando tengan que enfrentarse a la vida real, laboral, y empezar a hacer todo esto de networking, aplicar, entiendan un poquito más este contexto profesional en este país que puede ser bastante retador. No sé, ¿quién quiere continuar? Por la parte de recursos humanos, adaptar bien la hoja de vida al puesto que estás buscando. Bueno, si ya identificaste el cargo que estás buscando, porque muchas veces no puedes ejercer el mismo cargo que tenías en tu país. Entonces, a veces empieza con una búsqueda de identidad, de profesión, pero si por el momento se está buscando un cargo alimentario, puede ser un periodo transicional para integrarse que puede ayudar también con el idioma, con la cultura, conocer personas que de pronto te pueden conectar con una persona en el área donde quieres llegar, adaptar la hoja de vida realmente el filtro es la oferta de empleo, las palabras clave y Eso. es más fácil, mucho más fácil que pase la hoja de vida. Y dicho lo que ustedes han dicho, pues yo añadiría el aspecto de cómo me preparo, me motivo. Sé que paso bastantes desafíos, pero también me recuerdo lo valiosa y
capaz que soy, pues voy con todas para aplicar y aplicar, seguramente aplicar bastantes veces. No nos vamos a mentir, hay que aplicar y aplicar y sobre todo este entrenamiento, ¿no? De cómo me digo a mí misma todo lo que sé, todo lo que he hecho, todo lo que traigo conmigo desde mi país de origen, sí que vale, por más que no esté demostrado en el CV, por más que no sea específicamente el cargo al que estoy aplicando, porque como ha dicho Pau, Puerto podría hacer estos otros trabajos que me van dando la experiencia y me voy fogueando en este país, por más que no sea el puesto ideal todavía, yo creo que es súper importante que haya como este entrenamiento, esta vocecita interior que se diga, eres capaz, lo que has hecho no ha sido en vano. Y, y sobre todo, ¿cuánto puedo aportar a esta sociedad? Porque otra vez, yo estoy completamente de acuerdo de que en la diversidad está la riqueza y sí que necesitamos de nosotras, de todo el mundo, que está ahí con diferentes personalidades, diferentes bagajes, diferentes culturas, pero sí, por supuesto que estando como nosotras en Francia, necesitamos ir como identificando estos códigos y esos códigos nos van dando la información que nos sirve estratégicamente para poder aplicarlo. Pero eso no quiere decir que nos quitamos nuestra identidad, que todo se borra, que todo va desde cero. No, más bien todo lo contrario. O sea, venimos para añadir un poco más de color, un poco más de contraste. Pero sí, hacerlo estratégicamente con las pautas que ustedes han dado y que son súper importantes. Claro. Pau, ya lo que dices tú, que lo mencionan mucho en el mundo corporate, es ese mindset que es súper importante y la resiliencia. Que es súper, o sea, justo yo ya resumiría eso que me comentabas en estas dos palabras, que es súper útil y que son sobrevaloradas, pero realmente el impacto que tienen en uno como ser humano y como profesional es un impacto increíble. Y bueno, chicas, yo cerraría también con que si tienen alguna duda, acérquense a consultorías como por ejemplo Hemisferio Laboral, donde nosotras tres ya pasamos por eso que a lo mejor ustedes están apenas viviendo. Tenemos esa experiencia, como vieron, tenemos perfiles muy diferentes, experiencias y vivencias totalmente diferentes. Entonces creo que es muy enriquecedor acercarse a ese tipo de apoyos que hay para que su integración al mercado laboral en Francia sea mucho más llevadero. Chicas, un gusto enorme haber platicado con ustedes. Estuvo muy buena la plática. Me voy muy contenta. Mucho aprendizaje y muy motivada. Sí, muy enriquecedor hablar con ustedes en este podcast. Genial. Y pues seguimos con más temas y a ver si es que ¿Cuál es el próximo? Hemos preparado. Vamos a hablar sobre el famoso síndrome del impostor o la impostora. Así que, bueno, escúchenos próximamente. Traigan sus Kleenex. Pues claro, si quieren que hablemos más teníamos muchos más temas también sobre los choques culturales, así que probablemente ese sea un bonus para un episodio próximo. Sí. Un abrazo y nos vemos pronto. Esto fue Hemisferio Laboral, oportunidades que transforman tu futuro.